Hola a todos. Este es un primer vídeo introductorio sobre lo que es el cloud computing. Es bastante genérico, que pretende enfocarse en conceptos muy básicos de lo que es el cloud computing, qué usos tiene y cómo nos impacta en nuestro día a día a nivel personal o a nivel empresarial. ¿Por qué es importante el cloud? Como sabéis, tradicionalmente las empresas despliegan sus aplicaciones en una infraestructura propia. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos se encargan de contratar, comprar, adquirir servidores, licencias de sistema operativo en el caso de Windows, por ejemplo, licencias de bases de datos, etcétera. Entonces, la propia empresa configura sus servidores, los instala, los añade a la red, crea entornos de desarrollo, por ejemplo, para pruebas, configura el entorno de producción, crea sus zonas de DMZ, etc. ¿Qué pasa? Que al tener esta infraestructura en on-premise, la propia empresa se encarga de generar la electricidad y prevenir cualquier fallo en caso de un corte de energía. Otro punto importante es que al tener la infraestructura en on-prem, necesitas un espacio físico con una refrigeración adecuada dependiendo de la cantidad de servidores que vayas a tener. Esto normalmente se instala en un rack. Tienes toda una pila de servidores agrupados en un solo sitio y refrigerados a una temperatura adecuada para que funcionen en condiciones óptimas. Y por otra parte necesitas un equipo operativo que se encargue de, como he dicho antes, configurar los servidores, parchearlos, actualizarlos, verificar que estén conectados correctamente, etcétera, y que no tengan ningún fallo. ¿Qué pasa con el cloud? En el cloud toda la parte física, la infraestructura física, se deja de lado, ya que todo existe en la nube, en un entorno que es ajeno a nuestra infraestructura y que es un entorno que está listo para utilizar. Y el coste operativo, dependiendo del modelo de servicios que utilices, se puede reducir bastante, ya que no necesitas mantener ningún equipo físico, ninguna infraestructura físico y todo es a nivel de software. Entonces, ¿qué es el cloud computing? Básicamente el cloud computing es el uso de servidores o servicios a través de Internet que vas a poder utilizar y que no están desplegados en una infraestructura propia. Existen distintos tipos de proveedores de cloud llamados hiperescalares como AWS, Azure, GCP, OSI y varios más. Son los tres que se utilizan más en el mercado. Azure se prefiere cuando tienes un modelo que trabaja directamente con tecnologías de Microsoft, no solamente con lenguajes de programación, sino con la suite de Office, por ejemplo, o de OneDrive, o si tienes Microsoft 365, servicios en la nube, lo más conveniente es trabajar con Azure. Y de manera similar, si trabajas con la suite ofimática de Google, utilizarías la nube de cloud, de Google Cloud. Dicho esto, ¿qué tipo de nubes existen? Existen principalmente tres tipos de nubes. Una nube privada, que es como si fuera el entorno on-premise, pero con una infraestructura mucho más robusta, que permite el despliegue de aplicaciones de una manera muy sencilla, todo está virtualizado y existe sí un equipo operativo propio que se encarga del mantenimiento. Por otra parte, existe una nube pública, que es lo que he comentado antes de los proveedores como AWS, Azure o Google, que lo que hacen es tener una infraestructura separada en una determinada región, un determinado país, y como cliente lo único que tienes que hacer es contratar una serie de servicios, utilizarlos y configurarlos de acuerdo a tus necesidades. No necesitas de por sí una infraestructura propia. Y la nube híbrida es una combinación de la privada y la pública. Aprovechas
las ventajas de no tener infraestructura de la pública, pero en algunos casos en el que sea por regulaciones de cada país, por ejemplo, o ciertas normativas, necesitas tener servidores en una nube privada. ¿Qué ventajas tiene el cloud sobre tener la infraestructura on-premise o la infraestructura tradicional on-premise? Las principales son la escalabilidad y el pago por uso. Escalabilidad en cuanto a que tú vas a poder configurar tus servicios y elevar la demanda de ellos, aumentar recursos, sea memoria, disco, por ejemplo, de acuerdo a las necesidades que vayas a necesitar. Si una aplicación necesita un alto consumo en un determinado momento, se configura ya sea manual o automáticamente para provisionar para provisionar una mayor cantidad de recursos y que la aplicación no tenga ningún riesgo de caída. Y el pago por uso quiere decir que tú solamente vas a pagar por lo que vas a utilizar. Si solamente necesitas que tu aplicación escale en un determinado momento, en un solo día, por ejemplo, pues en ese día pagarás un poco más, pero el resto de días pagarás lo que normalmente has estado consumiendo. En términos de seguridad y acceso, esto tiene que ver mucho con la responsabilidad compartida, que tiene que ver con que cada proveedor se encarga de una parte de la seguridad y el acceso tanto a la infraestructura física como a los servicios que tú contrates. Y en cuanto a la innovación, que considero que es un tema bastante importante ahora con lo de la inteligencia artificial, tienes una cantidad diversa de servicios que puedes probar, que puedes desplegar, y si no te convencen y si no te son útiles para el caso de uso que quieres probar, los eliminas y solamente pagas por el tiempo que has utilizado esos servicios. Como dije antes, dependiendo del tipo de servicio que utilices, vas a tener una determinada flexibilidad en cuanto a la configuración de los mismos. Dentro del cloud existen tres típicos modelos de servicio. El primero y el más básico es el de infraestructura como servicio, que vendría a ser el modelo más básico, que se parecería a un entorno on-premise virtualizado, en el que tú tienes máquinas virtuales y en donde en esas máquinas virtuales tú despliegas tus servidores, los configuras, ahí tienes por ejemplo tu servidor de base de datos, tu servidor de aplicaciones, un servidor web, etc. Por otra parte existe el PaaS, que es plataforma como servicio. Esto por debajo también tiene máquinas virtuales, pero tú no las ves. Tú no te encargas de mantenerlas, de actualizarlas, de parcharlas, ni nada. Tú solamente te encargas de crear el servicio, securizarlo y configurarlo para que puedas desplegar tus aplicaciones. Si es una aplicación web, por ejemplo, tradicional, en Java o .NET, por ejemplo, despliegas la aplicación y se está ejecutando. No te preocupas por mantener el sistema operativo que está por debajo, ni preocuparte de las vulnerabilidades que vaya a tener, ya que el proveedor de cada hiperescalar se encarga de ello. Lo mismo con las bases de datos. Tú creas un servicio de base de datos y lo configuras para utilizarlo. Lo mismo pasa con los contenedores, por ejemplo, con Kubernetes. En ese caso, creas un servicio de Kubernetes, despliegas los contenedores y nada más. Sí que por debajo para los nodos necesitas unas máquinas virtuales, pero puedes delegar ese trabajo de mantenimiento también a cada cloud. Y el último, que creo que es el más sencillo y es el que más utilizamos, es el SaaS, que es básicamente un software, típicamente web, que son aplicaciones que están listas para utilizar y que se pueden desplegar dentro de cada cloud o fuera de él. Por ejemplo, en el caso de Salesforce, en el caso de Dynamics, son aplicaciones orientadas a CRM, pero que están desplegadas en un cloud externo. Como ejemplos de caso de uso a nivel empresarial, por ejemplo, el cloud se puede aprovechar bastante en startups que no tienen presupuesto para adquirir una infraestructura nueva, ¿vale? Y enfocarse solamente en desarrollo de software. Son aplicaciones, como he dicho antes, que necesitan escalar rápida y en un determinado momento, como por ejemplo en campañas de Black Friday o campañas
específicas de cada comercio que quieran recibir o que pretendan recibir un elevado número de usuarios, entonces necesitan escalar rápidamente, pero no necesitan comprometer hardware solamente para cierta campaña, por ejemplo, ¿no? Y lo que he dicho antes, pruebas de concepto de ciertos servicios y modelos de inteligencia artificial. Y en cuanto al usuario final, tenemos servicios más orientados al SaaS, Software as a Service, como por ejemplo puede ser el almacenamiento de archivos en Google Drive, en OneDrive o Dropbox. Dropbox está en AWS, por ejemplo. Redes sociales o aplicaciones que yo quiero publicar a Internet que van a tener un uso, puede ser regional o tal vez global. Principales retos del cloud. El principal diría yo que es el del vendor locking. Ahora las empresas no tienden a contratar un solo cloud, sino distintos. Entonces la flexibilidad que deben de tener tus aplicaciones para desplegarse en una u otras tiene que ser lo bastante alta para no limitarte solamente a desplegar aplicaciones, por ejemplo, en Azure. Si tienes muchos servicios cloud contratados en Azure que no te permiten reutilizarlos en otro cloud, entonces vas a tener que recodificarlos o reconfigurarlos. Por otra parte, se debe hacer un análisis de los costos y de los costos primero actuales que representa la infraestructura on-premise, tanto de costo de capital como costos operativos. Y luego cuando estás en el cloud, tienes que asegurarte de que los servicios que has contratado cumplen con las necesidades que tú lo requieres. No por ello vas a contratar servicios con un coste de recursos, por ejemplo, mucha memoria RAM o muchos cores cuando tu aplicación no lo va a utilizar. Entonces en esos casos se reduce muchísimo el costo. Hay que hacer un buen dimensionamiento de la infraestructura que se va a crear y de los servicios y tamaños que se van a utilizar. Y otro reto importante ahora con las últimas noticias es el de privacidad y normativa. En cuanto a la Unión Europea, por ejemplo, se tiende más a desplegar o a custodiar los datos dentro de Europa. Hay países que son más restrictivos dependiendo del tipo de dato que se vaya a almacenar, en el que tienes que almacenarlo dentro de cada país. Por ello, por ejemplo, dentro de Azure existen regiones específicas para cada país, como puede ser el caso de España, Francia, Alemania, en el que tal vez por normativas internas de cada país solamente te permiten almacenar datos de los usuarios dentro de cada país, ya no dentro de la Unión Europea. O pueden ser regiones específicas como pueden ser en China, en donde sucede lo mismo también. En Estados Unidos también hay regiones en las que son públicas y hay otras regiones que, por ejemplo, son solamente dedicadas para el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, y con ello finalizo este primer vídeo introductorio de qué es el cloud computing, aclarando algunos conceptos muy genéricos que giran en torno al cloud. Y bueno, más adelante contaré un poco más sobre temas de arquitectura y qué servicios tiene cada cloud, principalmente sobre Azure, AWS y Google Cloud.